Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con las clases de repaso para complementar pues una de las ramas o la otra más rama de lo que es la aplicación de la electrónica en lo que conocemos como la electrónica de potencia, que es una materia que ya vieron desde el tercer semestre, una materia complementaria llamada electrónica de potencia, de la cual pues vamos a ver ahora pues un complemento de esa materia para redondear lo que vieron. Eh, en el manejo de un motor de corriente alterna, digamos que es la aplicación del campo de trabajo de la electrónica en el manejo de los motores de corriente alterna. El punto de partida pues es hablar eh, de las características de funcionamiento del motor de corriente alterna. Es un motor ampliamente usado en la industria en una amplia gama de trabajo, digamos que casi en todo. Pero antiguamente, allá pues en los años 80, 70 hacia atrás, eh, para el control de la velocidad se utilizaba los motores de corriente directa para las bandas transportadoras, para controlar la velocidad de las bandas transportadoras, por ejemplo, se usaban motores industriales de corriente directa, en los cuales pues se fabricaban paneles rectificadores del voltaje de 220 o de 440 se rectificaba, o el 110 se rectificaba en paneles grandes de diodos de potencia para rectificar el voltaje y convertirlo de alterna en directa y aplicárselo a los motores de corriente directa, cuyos motores pues eran de varios caballos de potencia y tenían el inconveniente pues de que, al igual que en un motor de baja potencia de corriente directa, pues hay problemas con el cambio de escobillas, ruptura en las delgas del conmutador, digamos, detalles de mantenimiento grande, incluso el propio panel rectificador que existía para convertir el voltaje de alterna, perdón, en directa y aplicárselo al motor de corriente directa, pues eran paneles bastante grandes para entregar una corriente alta, ya que el motor era de varios caballos, y esos paneles eventualmente con el calor pues se dañaban por la sobrecarga de trabajo. Se necesitaban chaquetas de refrigeración para enfriar los bancos de diodos rectificadores del voltaje, los rectificadores de potencia. Entonces era un sinfín de problemas de mantenimiento asociados con la operación del motor de directa en potencias altas. Pero todo esto vino a cambiar con el desarrollo precisamente de la electrónica de potencia en los módulos de control llamados inversores, drivers, variadores de frecuencia, variadores de velocidad. Es el mismo instrumento que tiene un nombre diferente dependiendo en algunos casos del fabricante, o en algunos casos del país donde el fabricante distribuye o vende su producto. Entonces, en algunos países, un nombre típico pues es de variador de velocidad, en otros lugares variador de frecuencia, por el principio de funcionamiento. Y otro nombre que se le da pues es el de inversor, que es uno de los módulos con los que trabaja este sistema. Básicamente, ¿cuál es el fundamento de este módulo llamado inversor o drive o variador de velocidad o variador de frecuencia? Básicamente es el que brinda la facilidad de poder utilizar motores de corriente alterna para el control de velocidad. Y el motor de corriente alterna pues no tiene el problema de que haya la necesidad de cambiar escobillas o de que se rompan las delgas del conmutador, pues esas variantes no existen. Y el drive o el inversor ayuda a solucionar esa situación de poder ahora hacer uso del motor de corriente alterna. ¿Por qué no se usaba anteriormente el motor de corriente alterna? Pues era básicamente por cuestión de diseño. La manera en que está diseñado un motor de alterna no te permitía el poder controlarle la velocidad por los factores directos que implicaba el manejo de esa velocidad, los cuales vamos a analizar en esta primera sección. Motor de corriente alterna, ¿qué condiciones debemos de conocer?
El hecho básico es de que la velocidad del rotor depende o está asociado con la velocidad de que se desplaza el campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio está en rotación alrededor de lo que sería el estator. En los bobinas de los polos magnéticos, el campo magnético de lo que sería el primario, ¿verdad? De la alimentación del motor va girando a una cierta velocidad y el rotor se encarga de ir siguiendo a ese campo magnético. Entonces el campo magnético giratorio o el campo magnético deslizante o el campo magnético que está en rotación, debido a la inducción magnética, provoca en el rotor una inducción de corriente, la cual produce voltaje y un campo magnético que al entrar en la condición de operación del campo exterior, forman un par torsional, una fuerza mecánica que hace el motor gire, hace que el motor gire y que gire a la par de precisamente de ese campo giratorio. Entonces el rotor empieza a girar a la velocidad a la que está girando ese campo magnético. Esa es la característica. Y ahora, ¿de qué depende la rotación de ese campo magnético a la cual va a girar el rotor? Pues depende básicamente de estos factores. La velocidad de rotación del campo magnético, que es aquí marcado con la letra N, la velocidad de giro del campo magnético, está determinado por esta ecuación de diseño del motor, por la frecuencia de trabajo del voltaje aplicado, por un factor mecánico de la construcción de los polos magnéticos, que es un factor de 120 grados eléctricos, entre el número de polos que tenga el motor. En cuanto a esto, pues cuando hablamos de la estructura operativa del motor, el voltaje típico de trabajo para los motores o el que nos entrega, digamos, la red de alimentación eléctrica son 60 Hz. Entonces, el voltaje que nos entregan las plantas generadoras de electricidad es de 60 Hz. Ese factor, digamos que no se podía cambiar antiguamente. Y el número de el factor 120, pues es de condición de diseño de la distribución de los campos magnéticos en el diseño del motor, el acomodo mecánico de las bobinas. Ese también, pues no cambia. Y lo que sí cambiaba anteriormente, pues o que sigue cambiando, es el número de polos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el número de polos está asociado con la fuerza mecánica del motor. Entre más polos tenga el motor distribuidos en su estator, tiene la capacidad de generar más fuerza mecánica, tener un par más fuerte. Por eso a veces hay motores de muchos polos, los motores de potencias altas, de gran caballaje, el número de polos es alto. Pero eso implica que la velocidad sea baja, por si aquí vemos el número de polos, si fuera lo mínimo que son 2, sería dividir este producto 60 por 120 entre 2. Pero si fuera de 4 polos, para que tenga más fuerza el motor, lo divides entre un número más grande. Y si fuera de 8 o de 16 o de 32, pues cada vez al dividir entre un número más grande, la velocidad va para abajo, se va reduciendo. Y eso lo vemos aquí, ¿verdad? F es la frecuencia del voltaje de alimentación, P es el número de polos, y antiguamente pues solo teníamos ese factor. Un motor de 2 polos con un voltaje de 60 Hz da una velocidad de 3600, que sería aquí 120 por 60 y dividido entre dos polos. Por ejemplo, aquí si multiplicamos 120 entre dos polos nos da 60 por 60 Hz, 6 por 6, 36, 3600 RPM. Pero ¿qué pasa si el número de polos es de 4? Pues ahora sería 120 entre 4. Entonces 120 entre 4 multiplicado por 60 nos da ahora 1800.
que sería aquí pues aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces serían 30 por 60, 6 por 3, 18, 1800 RPM. Y luego pues así sucesivamente, entre más cantidad de polos, la velocidad se va yendo para abajo. Antiguamente pues era el factor que te determinaba otra velocidad en el motor, pero con el desarrollo de la electrónica de potencia se empezó a jugar con este factor, con la frecuencia. ¿Cómo? Pues básicamente es usar un circuito de control de electrónica de potencia en el cual se convierte primero el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Y ya que está en voltaje de corriente directa, lo vuelves a convertir alterna con un inversor. Pero claro, ahí el voltaje de alterna ya no va a ser un voltaje continuo, con la característica típica de la onda senoidal. ¿Por qué? Porque lo vas a convertir a través de switcheo o conmutación de transistores de potencia. Entonces, esos transistores de potencia van a estar switchando el voltaje, igual que en un inversor de los que ustedes vieron allá en electrónica de segundo semestre, un circuito inversor de ese tipo, pero trabajando a voltajes más altos. Así como cuando fabricaban los circuitos osciladores, un circuito oscilador eh, que generabas pulsos de voltaje, pulsos voltaje positivo, negativo y otro pulso positivo, pulso negativo. Es la misma característica. La única diferencia fundamental es que el trabajo se hace a un voltaje más alto, a un voltaje de 220, a un voltaje de 110, a un voltaje de 440. Ese nivel del voltaje al que se hace ese trabajo de generar pulsos de voltaje de directa positivos o pulsos de voltaje directa negativos. Y esos pulsos son con los que se alimenta el motor. La característica es que ahí podemos, entre comillas, jugar con la frecuencia de disparo de los transistores. Es decir, que en un momento dado le dices a un transistor que dispare, y luego le quitas la señal y luego se la aplicas a otro, le quitas la señal y así sucesivamente con un juego de varios transistores los haces disparar voltajes en forma aleatoria o cumpliendo con una cierta secuencia de disparo para lograr el efecto de hacerle llegar los pulsos de voltaje a las terminales del motor. Ese es, digamos, en resumen, lo que se hace para lograr controlarle la velocidad a ese motor. Aquí vemos la tarjeta o un ejemplo de una tarjeta representativa de cómo trabaja este sistema. Entonces empezamos por que ese control, ese driver, ese inversor o ese variador de frecuencia o variador de velocidad o inversor es un módulo, ¿sí? Que va a ser del tamaño según el tamaño del motor. Puede ser un módulo pequeño para un motor de medio caballo trifásico, o puede ser un módulo un poco más grande para un motor que trabaje de 3 caballos, de 5 caballos, o ya un módulo mucho más grande, de mayor de tamaño, cuando es un motor de voltaje de 440 para trabajar con un caballaje alto, 10 caballos de fuerza, por ejemplo. Entonces ya el módulo aumenta sus dimensiones. Pero la estructura o el diseño de cómo opera ese controlador de velocidad o ese inversor o driver, variador de frecuencia, tiene la misma estructura, el mismo diseño, en base a un diseño modular de, digamos, encapsulados electrónicos. Aquí vamos a ver la estructura. Va a tener sus terminales de alimentación para el voltaje de corriente alterna. La fase 1, la fase 2, la fase 3 van a llegar al módulo. De ahí pues se va a alimentar la sección de control y la señal va a llegar a el módulo
un circuito modular, un circuito rectificador integrado, a veces para 2 fases nada más, o como en este caso para 3 fases. Es como si tuviéramos un puente de diodos, pero de alta potencia, que en lugar de rectificar una línea viva, rectifica las 3 líneas vivas al mismo tiempo y te las entrega en un par de terminales. Digamos que esa es la primera pieza que trae el inversor, la primera sección. Es un chip de potencia, un módulo grande al cual le llegan las 3 líneas vivas. Y mediante diodos rectificadores de potencia integrados, ¿sí? Como si fuera un puente de diodos integrado, así trabaja con este conjunto de 6 rectificadores. Y pues lo que hace es rectificar la fase 1, rectificar la fase 2, rectificar la fase 3, entregando voltaje de polaridad positivo por un lado, negativo por el otro lado. Esa es la primera pieza de ese instrumento. Luego trae una sección de conmutación o switcheo para poder controlar el voltaje que está generándose, el voltaje de corriente directa. Luego viene a un banco de divisores de voltaje para poder alimentar con ese voltaje directo a una sección de control. Un indicador de operación del equipo. Y más adelante, pues lo típico que vemos cuando se realiza un circuito rectificador. Cuando se realiza un circuito rectificador, hay que quitarle el llamado rizado a la señal que está saliendo del circuito rectificador. Hay que recordar que la salida del voltaje del circuito rectificador pues son un voltaje pulsante con la misma polaridad pero que tiene tendencia a caer porque es el voltaje alterno el que se está modificando. Entonces para eliminar ese rizado o esas tendencias de ondulación que trae por la caída de voltaje, se utiliza un banco de capacitores pero acorde al voltaje que se está manejando, capacitores de potencia que sean capaces de manejar el voltaje de 440 o de 220 que se esté manejando en ese módulo. Trae un módulo de detección de corriente por el efecto Hall, que es el voltaje que se manifiesta en las caras de una pieza metálica por el paso de una corriente en su proximidad. Y trae una bobina como si fuera un amperímetro de gancho para leer cuánta corriente sale por una de las fases y hacer un cálculo y mandarlo a la tarjeta de control. Y luego viene, después del banco de capacitores, que puede traer un juego de 2, de 6, de 8, dependiendo del tamaño del driver que se esté manejando y de la potencia que vaya a entregar, para mantener estable la energía que va a salir de ahí, ¿sí? Para poder manejar, poder almacenar en el banco de capacitores la energía suficiente para abastecer el tamaño del motor trifásico que se va a conectar. Luego en esta otra sección de aquí es otro circuito encapsulado, otro integrado, pero también un integrado de potencia. Ese integrado de potencia trae el juego de transistores. ¿Sí? Hay que recordar que los transistores se pueden utilizar para amplificación o para conmutaciones o switcheo. Entonces aquí estos transistores de potencia van a tener una terminal en la base, que está aquí, una terminal a la base. Esta terminal que va a la base es para ordenar el voltaje o el pulso de disparo para esos transistores. Hay que recordar que el transistor debe estar polarizado, colector emisor, pero también base emisor debe estar polarizado en cierto arreglo. Entonces el pulso le debe llegar a ese transistor para que conmute el voltaje que está tomando. Aquí está tomando este transistor voltajes positivos y este grupo de transistores están tomando el voltaje negativo que
que sale del módulo de rectificación. ¿Y qué se va a lograr con eso? Bueno, que cuando el módulo de control que está por aquí abajo, cuando el módulo de control dé la orden a este generador de pulsos, va a haber un momento en que le va a dar el pulso a la base de un transistor, por ejemplo a este, para que este transistor tome el voltaje de esta terminal y lo descargue hacia el motor, a una terminal. Pero un instante después, lo que va a hacer es que va a retirarse el voltaje de la base de ese transistor y se le va a dar un pulso a la base de otro transistor que va a conmutar ahora un voltaje negativo hacia la terminal de esa misma terminal del motor. Y entonces esa terminal va a estar viendo un pulso positivo y un instante después un pulso negativo. Luego nuevamente un pulso positivo y luego un pulso negativo. Y así sucesivamente. Y esta tarea de conmutación o switcheo se va a repetir para el otro sistema de transistores, donde también del módulo de control va a llegar una señal de disparo para un transistor que va a disparar un pulso positivo a otra de las fases del motor, y luego se le va a dar la orden, se va a apagar la señal y luego se le va a dar la orden al otro transistor para que dispare ahora un pulso de voltaje negativo a esa misma terminal del motor. Y lo mismo para el tercer sistema de transistores, pulso positivo a la terminal del motor y luego un instante después un pulso negativo a esa terminal. Entonces las tres terminales o las tres fases del motor terminarán por ver switcheo o pulsos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo a esas tres fases del motor, a esas tres terminales, positivo, negativo. Un voltaje de corriente terminará viendo el motor en sus terminales un voltaje de corriente alterna, pero pulsante, no continua, pulsante, son pulsos de voltaje los que está recibiendo. No es una señal continua senoidal como la que viene del generador, que el generador sí te entrega una señal continua que va cambiando negativo, negativo, máximo negativo, positivo, positivo, luego máximo positivo y luego va disminuyendo y va aumentando. Es una señal continua que va cambiando, aumentando y disminuyendo. Aquí no, aquí son pulsos de voltaje. Switcha un pulso, switcha el otro, switcha un pulso, switcha el otro. Es un inversor, tal y cual los usaron o los vieron en electrónica analógica. Es exactamente lo mismo, pero con un nivel de voltaje más alto. Y con tres, en este módulo, en este encapsulado, con tres fases al mismo tiempo, tres disparos de fases al mismo tiempo. A tres salidas, digamos. Pero la orden de disparo pues viene de una tarjeta de control que vemos aquí. Esta tarjeta de control dispara los pulsos a los cuales va a estar entregando cada transistor, digamos la secuencia de los pulsos. Y esa secuencia de pulsos puede ser gobernada de diferentes formas. Aquí vemos un medio que es utilizar una resistencia variable en la tarjeta de control. Entonces tú en el chasis del drive vas a ver una perillita, un potenciómetro que va a estarle variando una señal eléctrica desde 0 hasta 10 volts para hacer que la velocidad de los pulsos de disparo vayan cambiando. O sea que esos pulsos vayan switchando a cierta velocidad. ¿Y eso qué va a lograr? Pues que el campo magnético giratorio del que estamos hablando esté cambiando, digamos, en cámara lenta, lentamente. Y entonces el rotor va a desplazarse con respecto a ese campo giratorio también lentamente. Pero si tú le mueves al rióstato y le das más velocidad, lo que estás haciendo es ordenarle al generador de pulsos que switche más rápido las pulsaciones hacia los transistores. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que los transistores van a estar switchando a las terminales, del motor a más velocidad. Y entonces en los campos magnéticos que aparecerán en las bobinas del motor, pues van a aparecer a una velocidad más alta.
Y entre más voltaje le des a la señal de control, pues más rápido switchan los transistores y el campo magnético va girando a mayor velocidad. ¿Qué tan alta va a ser la velocidad de conmutación? Pues tan alta como te le dé tu cerebro de la tarjeta lógica, pudiendo hacer que esos transistores switchen desde frecuencias desde 0, una frecuencia de 1, una frecuencia de 2. ¿Qué es eso? Pues que la corriente alterna cambie una vez por segundo, o 2 veces por segundo, o 5 veces por segundo, o 10 veces por segundo, o 15 veces por segundo, o 20 veces por segundo, y eso va a afectar la velocidad del campo magnético giratorio en el motor. Se va a ver afectada por esa velocidad del campo magnético. ¿Por qué? Porque la frecuencia del cambio de polaridad va a estar haciendo que esos campos aparezcan y desaparezcan, pero no a la frecuencia de diseño. Le vas a poder subir ahí a la señal hasta que llegues incluso a la frecuencia de diseño de 60 Hz, y desbloqueando el inversor puedes hacer llegar una frecuencia de 70, de 80, de 90, de 100, de 120, hasta 240 Hz en algunos casos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, que los campos magnéticos giratorios del motor van a moverse a una velocidad más alta, inclusive de 60 Hz de diseño de un motor convencional de corriente alterna. Y entonces puedes hacer que el motor gire a una velocidad más alta que la que fue diseñado, al hacer que este voltaje switche a una velocidad más alta de la de 60 Hz. Claro que esto en un motor convencional pues terminaría por dañarlo, por destruirlo, porque sus rodamientos no soportarían esa condición de trabajo. Por eso existen motores para esta aplicación específica, motores diseñados especialmente para trabajar con los inversores o con los drives. Se puede usar un motor convencional, pero el riesgo que hay es que sus rodamientos no soporten esa tarea de trabajo, esa carga de trabajo, esas velocidades. Entonces digamos que los rodamientos para los motores de un drive son de muy alta calidad. Generalmente son sellados para evitar contaminación. Entonces hay motores, en otras palabras, diseñados para drives o para inversores, hay otros que no. Pero a los que no son diseñados para drives, como está candadeado el drive, puedes darle hasta la velocidad límite de 60 Hz, o sea, controlar la velocidad desde antes de su valor de diseño hasta llegar a su valor de diseño de eh, nominal, que sería llegar a 60 Hz en tu tarjeta de inversor. Claro que esa tarjeta o ese drive viene bloqueado para que tú te metas al menú de configuración y tengas que desbloquearlo, permitiendo que le pueda llegar a la salida una frecuencia más allá de 60. Entonces viene bloqueado a 60 por seguridad, por si no usas, o porque lo típico sería no tener todavía un motor diseñado para drives, pero si quieres un motor que tenga una velocidad muy alta, pues ya necesitas un motor de diseño específico para trabajarlo con un inversor. El módulo pues también tiene sus conexiones, aparte de las que trae en su panel. También le puedes, en su panel trae botón de arranque, paro, etcétera. En los más modernos ya ni siquiera trae ese panel para poder switchar ahí arranque, paro o ver el menú. Solamente trae un conector que te lleva a una PC para que desde allá puedas monitorear. En los diseños convencionales pues trae terminales o bancos de terminales donde puedes tú conectar externamente pulsadores de arranque y paro, switch para inversor de giro. Puedes conectar un potenciómetro externo si no quieres usar el módulo, o puedes hacerle llegar a una terminal una fuente corriente de 4 a 20 que haría el mismo trabajo que hace la variación del rióstato. Entonces puedes usar una u otra, puedes tener aquí una señal de miliamperes de 4 a 20 que venga de un drive, de un controlador electrónico digital que entregue 4 a 20, o un sensor o un transmisor que entregue 4 a 20, y bajo ese señal poder estar regulando la velocidad, por ejemplo, de un motor, pero que sea una motobomba para bombear un cierto caudal, etcétera, o un soplador, un ventilador, etcétera, que puedas controlar la velocidad según lo de que estés sensando en esta terminal.
Y ya con eso vemos que las posibilidades de uso de un inversor son muy extensas, muy amplias. Tiene una gama muy amplia de trabajo, eh, desde controlar sistemas de bombeo, sistemas de enfriamiento, controlar extractores de polvo, controlar velocidades en los inversores, velocidades de desplazamiento de materiales, por ejemplo, el desplazamiento de las hojas de vidrio cuando se está manufacturando el vidrio, o manufacturar los rollos de fabricación de láminas, manipular la velocidad de los rollos, del ensamble de los rollos en la industria del papel, etcétera. Es una gama muy, muy amplia de posibilidades del uso de los motores o los inversores con control de velocidad para los motores de corriente alterna, eh, en donde pues la estructura de las etapas por ejemplo, de la inversión, regularmente lo conocemos como diodos, que tienen cierta capacidad de manejo de corriente y voltaje, pero en el inversor son módulos. En el inversor son módulos encapsulados, como este que está aquí, que es para dos fases, lo convierte a directa. O como estos que están aquí, donde las tres fases las convierte a directa. Entonces son encapsulados que traen sus características específicas. Si nos preguntáramos qué se le puede dañar a un drive, pues la zona de trabajo alto, pues es la zona de potencia, es lo que se le puede dañar. Cambiar esta pastilla, es un integrado grande, es lo que se le podría dañar. Digamos que es la zona de trabajo más alta. Aquí está ejemplos de esos mismos dispositivos en cuanto a las dimensiones y cómo se conectan. Ahí se marca dónde se conecta el voltaje de alterna y dónde sale el voltaje de directa, las dimensiones del componente, los tipos de terminales, que son terminales para conector de bandera. Aquí otra vez más especificaciones de las dimensiones. ¿Por qué viene esta especificación? Bueno, porque hay de diferentes tamaños, diferentes versiones de esos módulos, ¿verdad? Por eso vienen aquí especificado para diferente estructura de diseño. Si lo vemos ya más a manera de los módulos, el generador de pulsos es el módulo de control. La sección de diodos rectificadores es la primera zona, ¿verdad? Una zona de rectificación. Luego una zona de filtrado, igual, exactamente lo mismo que vemos en electrónica de baja potencia, electrónica lógica, electrónica analógica. Pero aquí la diferencia es que estamos rectificando las tres líneas vivas y no nada más una, ¿verdad? Como regularmente lo vemos. Y lo típico es que también hay que quitarle el rizado al voltaje que sale de rectificación. ¿Cómo se lo quitamos al rizado? O esas caídas del voltaje. Lo quitamos con un banco de capacitores para que ya salga filtrado el voltaje. Y el otro módulo, que en esto deriva también el nombre que se le da a este instrumento, muchos lo conocemos por el nombre de esta otra pieza de salida del módulo, que es el circuito inversor. El inversor generador de pulsos de voltaje, que tiene pues un diseño para entregar con un sistema de disparo de transistores, entregar los pulsos que van hacia las terminales del motor. Aquí vemos además un diodo de rueda libre para eliminar el arco eléctrico que se hace cuando se le apaga el voltaje a una bobina. El efecto inductivo trata de entregarte un pulso de voltaje, entonces el diodo de rueda libre es para poder descargar ese remanente que no te afecte la tarjeta de control. Entonces esa es la estructura básica de lo que es el inversor, ¿verdad? O el driver, o el control de velocidad, o el control de frecuencia. A lo mejor en su empresa lo conocen por un nombre, en otra empresa de otro compañero lo conocen con otro nombre.
A lo mejor para algunos es el variador de velocidad simplemente, o para otros es el variador de frecuencia, o para otros es el inversor, pero es el mismo instrumento. Debido a que a las terminales del motor le llegan pulsos de voltaje, si tú quieres leer el voltaje con un amperímetro de directa, no vas a poder leerlo. Si lo quieres leer con un amperímetro de alterna, tampoco vas a poder leerlo. ¿Por qué? Porque son pulsos de directa los que estás recibiendo, pero que van a cambiar de polaridad, entonces ni un aparato ni otro te sirve. Lo mismo con el multímetro, si quieres leer esto con un multímetro en modo de corriente alterna, pues no lo vas a poder leer porque es directa pulsante, son pulsos positivos y luego negativos, positivos y luego negativos. Y si lo quieres leer en corriente directa, pues tampoco se te va a estabilizar porque te va a estar cambiando la polaridad cada rato. ¿Cómo podemos leer esa señal? Pues haciendo uso de un osciloscopio, como los que precisamente lo que vieron en electrónica analógica en segundo semestre cuando usaron osciloscopio para ver la señal de onda de los circuitos del generador de funciones o los circuitos que elaboraban ustedes como inversores o los generadores de señal de reloj. Exactamente igual, así lo pruebas. Pones tierra y lees una línea, o lees la otra, o lees la otra. No puedes leer entre líneas, como regularmente hacemos con un multímetro. Acá es que lees una sola línea y lees su característica eléctrica. Entonces, si usáramos el osciloscopio para leer el voltaje, lo veríamos de esta forma. Aquí tenemos en color rojo la señal de la corriente. Y si vemos la señal de corriente, la corriente sí es continua y tiene ciertos altibajos hasta que cuando cambia de polaridad, porque son switcheos, ahora la corriente se va, aparece y se extingue, aparece y se extingue, son switcheos con mutaciones, que son más notorias en la señal de voltaje, voltaje con respecto a una neutra. Y se ven ahí pues los pulsos de voltaje que está entregando cada transistor en cada etapa de tiempo. Los pulsos positivos y los pulsos negativos. Es una conmutación o switcheo, ¿verdad? Pues son pulsos, un pum pum, y luego negativos, a alta velocidad. Entonces no las alcanzaríamos a ver con un equipo convencional. Entonces ahí es donde se respalda en el uso del osciloscopio. Y entonces esta es pues la aplicación de esos temas, o es otra de las ramas de la aplicación de esos temas que vieron en segundo y tercer semestre. Cuando hablaron de electrónica analógica, electrónica digital, lo vimos o vieron durante la carrera esto como un rompecabezas que se iba ensamblando hasta que acababan viendo el PLC. Bueno, hay otro equipo que es el inversor o drive, que también es la parte final, o digamos un complemento o un resumen de la temática que vieron durante la carrera. Entonces, hacia allá va encaminado todo este manejo que han visto de electrónica analógica digital, no solamente a los PLC, sino también a los inversores o drivers. Bien, entonces hasta aquí terminamos con la clase para el día de hoy y mañana continuamos.